Les decía, en otros temas, se conoció a través de un comunicado de prensa de la Cancillería de Ecuador que la ex ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, habría abandonado la embajada argentina, en donde se encontraba en condición de refugiada o asilada. Al final de esta tarde, el canciller argentino Santiago Cafiero se comunicó con el canciller Juan Carlos Holguín y le manifestó que la señora María Duarte, ellos usan la palabra escape, escapó de la embajada argentina en la ciudad de Quito sin conocimiento del personal de su embajada, que mantenía en su jurisdicción a la mencionada prófuga de la justicia ecuatoriana. Esos son los términos en los que se refiere el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Habría que recordarles a los señores de Cancillería que la ex ministra María de los Ángeles Duarte estaba en la embajada argentina en condición de refugiada o de asilada, porque así como ocurrido con otras personas, en el mismo caso en el que le involucraron a la señora Duarte, hay países, estados que consideran que el caso Sobornos es un caso de persecución judicial, política y mediática. Y la señora Duarte, sobre quien pesa hoy una pena de 8 años de prisión, seguramente habrá quienes crean que ella en realidad estaba en la condición de secuestrada. ¿Saben por qué? Porque el Estado ecuatoriano nunca concedió el salvoconducto para que Duarte pueda salir de la embajada y trasladarse hasta suelo argentino por vía aérea, una vez que el Estado argentino le concediera esa condición de asilada y refugiada. Por considerar lo que les decía hace un momento, ¿no? Que el caso Sobornos es un caso de evidente persecución judicial, mediática y política. De momento se desconoce el paradero de María de los Ángeles Duarte, quien se encontraba junto a su hijo en la sede diplomática argentina desde agosto del 2020 y que por razones humanitarias, les decía yo, contaba con asilo político. El gobierno ecuatoriano también informó que el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Bayas, ha convocado de manera inmediata al embajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fox, para conocer más detalles de esta situación. Tan pronto se conoció el hecho, la Policía Nacional activó los protocolos de búsqueda y captura de la ex ministra Duarte, quien esperaba un salvoconducto para poder salir del país. Bueno, eso es algo que ocurrió ayer en horas de la noche, ¿no? Y se conoció en horas pasadas las 19 horas a través de un comunicado emitido por la Cancillería. A mí el término escapó del comunicado me parece, lo van a usar, ¿no? Y ya saben ustedes que toda la plataforma mediática le dará con todo, le lincharán seguramente a María de los Ángeles Duarte, a quien no repararán en llamarle prófuga de la justicia, como también lo hacían en el comunicado, pero habría que recordar que ella estaba asilada, refugiada en una embajada diplomática, no estaba encarcelada. Estaba ni siquiera en una embajada, sino en la residencia del embajador. Así que no sé si es pertinente hablar de un escape. Abandona sí la residencia y en este momento, como les digo, se desconoce el paradero de la señora Duarte y de su hijo, que estaban a la espera de que se les conceda un salvoconducto para poder salir del país y dirigirse hacia Argentina, país que le concedió el asilo. En fin, eso como una novedad. De ahí lo otro, a propósito del acontecimiento del fin de semana y de los múltiples hechos de violencia que están azotando al país, ventajosamente en el caso de la pareja que fue secuestrada durante la medianoche del pasado sábado, se les encontró con vida y hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Y si hay una unidad de la Policía Nacional que hace un extraordinario trabajo, es justamente la UNACE, ¿no?
Ahí vemos justamente las imágenes del momento en que se da la liberación de Mauricio y Vanessa, la pareja de personas que fueron víctimas de un secuestro extorsivo. Y yo repito, así como solemos ser muy críticos, muy duros con respecto de lo que pasa en otras áreas y unidades de la policía, o la misma institución como tal, por casos que son públicos y ustedes los conocen perfectamente bien, como el de Cáceres, por ejemplo, y el asesinato de María Belén dentro de la escuela de policía, hemos sido sumamente duros, críticos, pero también hay que reconocer cuando se hace un buen trabajo. Y acá lograron rescatar con vida a 2 personas y eso está muy bien. Y ojalá este no sea el único caso, ojalá todos los secuestros que se están dando, porque esto está ocurriendo ya casi a diario en el país, se vayan resolviendo poco a poco, ¿no? Y se vayan resolviendo bien, como este, rescatando con vida a las personas capturadas o secuestradas. Una nota de Diana Dávila, nuestra compañera, recoge que en el 2023 se han reportado ya 24 casos de secuestro según la UNACE. Wilson Zapata, jefe nacional de la UNACE, la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional, informó que hasta el 13 de marzo del 2023 se han registrado 24 casos de secuestros en Ecuador. De ese total se han sumado 22. Las víctimas han regresado se han resuelto 22, en donde las víctimas han regresado a sus hogares. Sobre el caso de Mauricio Martínez y Vanessa Egas, indicó que su vehículo se dañó en la ruta viva, lo que les obligó a detenerse y solicitar una ayuda mecánica que nunca llegó. Los primeros que los encontraron fueron los delincuentes. Detalló que a partir de la retención de la pareja, los delincuentes empezaron a usar cajeros e ingresar a la banca electrónica para sacar dinero a lo largo de la noche y madrugada. Explicó que durante el allanamiento se encontró cédulas, matrículas y placas de identificación de otros vehículos. Eso nos hace presumir que ya habían ejecutado estos actos delictivos de manera reiterativa. Puntualizó que uno de los secuestradores fue detenido previamente en la Villa Flora y otros 3 al interior del domicilio allanado. Aseguró que algunas personas han identificado ya a los delincuentes y se han acercado a reconocerlos de la unidad de flagrancia para posteriormente poner su denuncia. Ayer yo les contaba la alerta que me hacía un oyente de que su hija había identificado a uno de los secuestradores, ¿no? Sobre la participación de alias Boquita, y esto era algo que quería comentarlo con ustedes. Alias Boquita, el menor de edad que participó en el hecho, Juan Zapata, ministro del Interior, afirmó que se trata de un niño de apenas 13 años de edad. Han pedido información a las unidades de Esmeraldas para restablecer su identidad o para establecer su identidad y participación en el asesinato de un policía. Sobre este tema, nuestro compañero Edison Paucar también desarrolló un reportaje en el que nos cuenta que uno de los menores detenidos por el secuestro de Mauricio y Vanessa estaría relacionado con la muerte violenta de un policía en Esmeraldas. Así lo señaló el propio comandante de la policía, Fausto Salinas. El menor podría estar relacionado con una actividad ilegal, una muerte violenta en la ciudad de Esmeraldas en la que falleció un policía. Esto lo vamos a confirmar, a ver si tiene la relación y está involucrado en este caso, señaló Salinas la mañana de ayer. Además indicó que las personas que se dedican a reclutar a menores de edad para que hagan o cometan este tipo de actos delictivos deben tener sanciones fuertes. Este lunes las autoridades informaron que al liberar a Martínez y su esposa de 35 años, se va a conocer también que los delincuentes los tenían retenidos en la Ferroviaria Alta, esto es en el sur de Quito. En el operativo se detuvo a 4 personas y entre esas 4 personas 2 menores de edad. Y sobre eso quería justamente comentar y conversar con ustedes. Ahora, y en redes sociales, las redes aguantan todo, ya vemos que hay esa ola punitivista que es la que primero empiezan a tratar de posicionar los sectores más radicales, que creen que a la violencia hay que pararle con mano dura o con más violencia. El populismo penal, el incremento de penas, o en este caso, peor todavía, el querer tratar
a menores de edad que están involucrados en este tipo de casos de la misma manera que se trata a un delincuente adulto, o a un criminal, o a un antisocial adulto. Y la sociedad, cuando es víctima de una ola de inseguridad como la que estamos viviendo, tiende a buscar, a pedir o a plantear soluciones radicales, como la que les acabo de mencionar. Es decir, que este niño lo encarcelen y lo juzguen y lo traten como a un delincuente común mayor de 18 años. Por el efecto que les acabo de mencionar, o sea, una sociedad que está sometida al miedo, a la inseguridad, a la violencia, y sin una respuesta efectiva por parte del Estado, o más bien, con una ausencia casi persistente del Estado, porque el Estado actúa cuando los casos como este se hacen muy mediáticos. Y el problema es que casos como el de Mauricio o el de Vanessa ocurren todos los días en muchas otras ciudades del país y en muchos otros sectores del país, populares también. Y yo, como les dije ayer, no voy a caer en ese juego de llevar esto a un tema de lucha de clases, porque no creo que se trata de aquello, porque la inseguridad en este momento nos afecta a todos por igual, a los de abajo, a los del medio, a los de arriba, a los de muy arriba. La inseguridad en este momento es un problema integral de la sociedad ecuatoriana. Lo que sí me genera mucha inquietud es justamente que lo que les manifestaba, que esta ola de violencia y de inseguridad que estamos viviendo, que padecemos y que parecería que no tiene solución ni componte, nos está empujando o obligando a proponer, plantear o pedir salidas punitivistas con esa lógica del populismo penal, ¿no? El incremento de penas, o en este caso juzguemos a los menores de edad como que si fueran adultos. Yo les propongo irnos más allá de la sanción. Boquita, un niño de 13 años. ¿Cómo llegó a formar parte de una banda de secuestradores? ¿Qué fue lo que pasó en sus cortos 13 años de vida para que a esa corta edad él encuentre en la delincuencia, en el delito, en el secuestro, en la extorsión, en el robo, en el sicariato, en el asesinato de personas, una opción de vida? ¿Qué fue todo lo que pasó en la vida de Boquita para que llegue a esto? ¿Tendrá padres? ¿Vivirán sus padres? ¿A qué se dedicarán sus padres? Boquita sabrá leer, sabrá escribir, sabrá escribir. ¿Habrá ido a la escuela en algún momento? Está clarísimo que él no está en el colegio, está delinquiendo. ¿Qué opciones de vida le dio el Ecuador y la sociedad a un niño de 13 años que, como les digo, acaba de encontrar en una banda de delincuentes, en una banda criminal, en una banda que secuestra, que extorsiona, la posibilidad de subsistir? Y claro, Boquita, al igual que usted, que yo, que nuestros hijos, necesita comer, necesita vestirse, y para eso seguramente él no encuentra otra solución que el secuestro, el robo, la extorsión o el sicariato, ¿no? Por el cual seguramente también cobran ya los niños estos que son reclutados, ¿no? Pero el Estado tiene una responsabilidad, que es la de garantizar a estas personas el acceso a una vida digna, a educación, a salud, y después a optar por alguna posibilidad de trabajar. Y yo digo, si este niño a los 13 años, imagínense que yo en mi vida una sola vez
Tengo 41 años. Parezco de menos, sí. Tengo 41 años. En mis 41 años, solo una vez percuté un arma. Cuando hice un curso en el GIR, que nos invitaron a un grupo de periodistas. Una vez. Y no me gustó. Es una sensación que no me provocó ningún tipo de emociones, ni buenas ni malas. Simplemente no me gustó. A mí las armas me dan terror, me dan miedo. No me emociona portar un arma, son objetos a los que yo particularmente les tengo miedo. Y creo que tiene que ver también con una cuestión familiar, porque en mi casa nunca ha habido armas, nunca hubo armas, mis padres no han tenido afinidad sobre eso. Y claro, a mí las armas me provocan terror. Y este niño a sus 13 años seguramente tiene mucha más experiencia que ustedes y que yo. Yo no sabría cómo cargar un arma. No sé cómo funciona. Pero este niño a sus 13 años tiene la experiencia que ni ustedes ni yo tenemos para manejar armas. ¿Se imaginan este niño juzgado como un mayor de edad y recluido en una cárcel como la de la Tacunga, como la Roca o como la Penitenciaría del Litoral, que no son centros de rehabilitación, más bien se han convertido en centros de adiestramiento, de reclutamiento y de perfeccionamiento en las artes de delinquir? ¿Se imaginan ustedes a este niño de 13 años metido en una cárcel y juzgado como un mayor de edad, relacionándose con todos los capos de todas las bandas criminales que mandan en las cárceles del Ecuador? Porque está clarísimo que acá no manda ni el ministro del Interior, ni el comandante de policía, ni el secretario de Seguridad. Acá mandan los capos de los cárteles en las cárceles. Que es además, las cárceles de acá son oficinas del crimen. Son oficinas, son centros de adiestramiento, son casi centros de formación de criminales las cárceles en Ecuador. Un niño de 13 años que maneja las armas mejor que ustedes y que yo, en una cárcel, con el jefe de los choneros, con el jefe de los tiguerones, con el jefe de todos estos gatilleros, aprendiendo de todo, porque no se va a rehabilitar en esa cárcel el niño. ¿Cuánto gana el Ecuador? Y sí, por acá dicen, Boquita igual tiene que pagar. Por supuesto que tiene que pagar. Si está involucrado un niño de 13 años en el asesinato de un policía, ese niño tiene que asumir una responsabilidad por haber cometido ese delito. Por supuesto, yo no estoy diciendo que no, pero que lo juzguen como un menor de edad, pues. Pero que no lo recluyan en estas cárceles en donde seguramente saldrá con otro tipo de conocimientos para seguir delinquiendo. Lo ideal sería que niños como Boquita, y seguramente como Boquita habrá... La pregunta es, ¿cuántos Boquitas hay en Ecuador? ¿Ya? ¿Cuántos Boquitas hay en Ecuador? Preguntémonos eso. Y esos Boquitas, ¿cuántas oportunidades tienen de reinsertarse en la sociedad? Yo les hacía una pregunta que capaz, y en la burbuja que solemos muchas veces vivir, puede resultar absurda la pregunta, pero no lo es. 13 años, les repito, ese niño sabrá leer, sabrá escribir, sabrá sumar y restar, habrá terminado la escuela. ¿Desde cuándo este niño de 13 años está delinquiendo? Y finalmente la pregunta es, ¿qué oportunidades le da el Ecuador a un menor de edad como Boquita? Si doña Marlene Patiño quiere que a Boquita le pongan en un paredón y le fusilen, bueno, es problema suyo. Yo espero que los Boquitas, porque seguramente no es el único, habrá más, tengan la oportunidad de rehacer su vida. Que paguen por sus crímenes, ok, pero que lo hagan como lo que son, como menores de edad.
porque este país no es un país ideal, ni para ustedes, ni para mí es un país ideal. Les pregunto lo mismo que hemos conversado con todos los compañeros de estos días. ¿Cuánto miedo tenemos desde hace muchos días atrás de salir a trabajar? ¿No salen con miedo ustedes de salir a trabajar? ¿O de pensar que su madre, su hermano, su esposo, su esposa, sus hijos, nuestros hijos, tienen que salir a la escuela y que no pueden estudiar y vivir tranquilos o en paz? Porque las escuelas también hoy, como hemos visto varias veces en Guayaquil, son objeto también de violencia. Ha habido chicos que han recibido disparos, impactos de bala, viajando en sus expresos escolares. Padres de familia que son asesinados en las puertas de los colegios. Entonces, bueno, ¿qué oportunidades nos ofrece? No únicamente a Boquita, ya, olvídense de él. Pues para ustedes Boquita seguramente es descartable. Habrá que fusilarlo a Boquita, según algunos de ustedes que creen que el modelo de Bukele es el adecuado para una sociedad, un país. Ah, bueno, que lo fusilen a Boquita. Ya, ok. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Seguimos con miedo yendo a trabajar? Yo no me siento seguro. Pero si ustedes están seguros, pero yo no. Y la pregunta es, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Estado para darnos seguridad? De momento, nada. Nada.